Hola hermanos, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro estudio de panoramas del Antiguo Testamento y en esta ocasión toca el libro de Primera de Samuel. Y antes de iniciar tenemos que entender que tanto Primera y Segunda de Samuel en un inicio fueron considerados como un solo libro en los manuscritos más antiguos hebreos y más tarde fueron divididos en dos libros por los traductores de la versión griega, la Septuaginta. Los manuscritos hebreos más antiguos tienen como título de este libro como Samuel simplemente, ya que recordemos que 1 y 2 de Samuel estaban hechos solamente un solo libro. Como autor tenemos que en sí hay personas que especulan que el autor de este libro es el propio profeta Samuel, pero el consenso más general no llega a un acuerdo y prefieren dejar como el autor de este libro en anónimo. Pero entonces, ¿por qué se le puso el nombre de Samuel a este libro? Porque Samuel fue el profeta que ungió a los dos primeros reyes de Israel. Así que por tradición se ha decidido dejar este libro, además de que los manuscritos más antiguos tienen así los nombres, como Samuel. Entonces, vamos a ver el primer libro de Samuel. Y la fecha de su escritura la tenemos aproximadamente entre el año 975 a 722 a.C., tocando como tema principal la monarquía. Y el propósito de este libro podemos encontrar dos. Primero, que sería Samuel hace la transición de la vida nacional de Israel de una teocracia a una monarquía. Y como segundo como segundo propósito podemos ver cómo Dios establece un trono sobre el cual se cumplirán las promesas del Mesías, o sea, la descendencia de David hasta llegar con nuestro Señor Jesús. Eso es lo que vamos a ver en este libro. Y tenemos como bosquejo lo siguiente. Primeramente, del capítulo 1 al capítulo 8, el tema principal va a ser Samuel como profeta. Del capítulo 9 al capítulo 15, vamos a ver cómo Saúl es coronado rey. O sea, vamos a estar viendo hechos de Saúl. Y por último, del capítulo 16 al capítulo 31, la decadencia de Saúl y el surgimiento de David, ya que David iba a ser el segundo rey puesto por el Señor, ahora sí, que iba a gobernar conforme al corazón de nuestro todopoderoso Jehová. Entonces vamos con el punto número 1, que sería el profeta Samuel. Y lo tenemos esto del capítulo número 1 al 18, como ya lo dijimos, y tenemos un primer subtema que es el profeta, que abarca los primeros 4 capítulos de este libro. En el capítulo 1 se nos habla de una mujer estéril, pero con una ferviente pasión en la oración, llamada Ana. Y la razón por la cual esta mujer se encontraba triste era porque en tiempos de los jueces el ser estéril era sinónimo de maldición. Entonces por eso esta mujer se encontraba muy afligida dentro de ella. También se nos narra cómo su esposo Elcana, quien era descendiente de Coat, que a su vez fue hijo de Leví, amaba mucho a esta mujer y no le importaba que ella tuviera o no hijos. Pero ella oró al Señor y por fin vemos que nuestro Padre le contesta y así dio a luz a Samuel. Pero esta mujer había dicho que si el Señor le daba un hijo, le daba un descendiente, lo iba a consagrar al Señor cuando fuera destetado. Y esto ocurría alrededor de los 7 años de edad, se calcula en aquel entonces. Así que él cumplió los 7 años de edad y su madre Ana, cumpliendo su promesa que le había hecho al Señor, lo entrega al sacerdocio. Bueno, y recordemos que Elcana era descendiente de Leví, entonces Samuel sí podía ejercer el sacerdocio, ya que él pertenecía a la tribu de los levitas. Vean qué dice Primera de Samuel, capítulo 1, verso 27 a 28. Dice: por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová.
ella cumplió su palabra. Y en el capítulo 2, Ana hace una oración que es sumamente interesante, porque aparte de ser un reconocimiento que Ana hace a la soberanía de Dios, en el verso 10 de este mismo capítulo, sus palabras tienen un carácter de profecía, pues se refiere al ungido de Jehová que será exaltado, en una referencia clara a nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo vemos en 1 Samuel capítulo 2, verso 10. Dice: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Nosotros, a la luz de toda la escritura, vemos que del ungido que está hablando es de nuestro Señor Jesús. El ambiente en el cual se encontraba Samuel, ya estando viviendo dedicado al Señor, en el tabernáculo más específicamente, tenía aspectos positivos como también tenía aspectos negativos. El aspecto positivo era que en cuanto estaba estrechamente relacionado con el sumo sacerdote Elí, y tuvo la oportunidad desde muy temprana edad a servirle a nuestro Señor. Pero también tenía aspectos negativos, ya que este sumo sacerdote Elí contaba con 2 hijos que la Biblia menciona que eran hijos impíos e inmorales. Entonces podríamos hasta imaginar que Elí tuvo hasta cierto punto una lucha con estos hijos en tomar o no su influencia. Pero como vemos, gracias a Dios, el profeta decidió mantenerse en los caminos de Jehová. Vean lo que dice 1 Samuel capítulo 2 verso 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. A este grado era la compañía cercana del profeta. En el capítulo 3 vemos que Samuel no solo es sacerdote, sino que se convierte en un profeta de Dios. En el verso 1 dice que en aquel entonces escaseaba la palabra de Jehová, pues no había revelación directa de Dios a su pueblo. Pero es a partir de este capítulo que vemos nuevamente cómo el Señor vuelve a hablar a su pueblo a través de este profeta, de Samuel. Dice 1 Samuel capítulo 3 verso 19: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Entonces era un profeta puesto por el mismo Dios. En el capítulo 4 vamos a encontrar algo muy interesante. Se empieza a narrar un acontecimiento que ocupa los siguientes 3 capítulos. Israel estaba en conflicto con los filisteos. Y al estar en conflicto iba a haber una guerra. Los israelitas llevan el arca a la guerra, como era su costumbre, pensando que Dios le iba a dar la victoria, pero lejos de eso son derrotados, y los filisteos, por si fuera poco, como si no estuvieran satisfechos con la derrota de sus enemigos, secuestran el arca y se la llevan. En esta batalla mueren los hijos de Elí, el arca es robada, y cuando Elí se entera de esto, él cae de la sorpresa, se pega en la cabeza y muere. Esto lo encontramos en 1 Samuel capítulo 4 versos 17 al 18. Vean: y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó de delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado Israel 40 años. Y ahora entramos al segundo subpunto, que ya es Samuel como profeta, capítulo 5 al capítulo 8. Y habiéndose atrevido los filisteos a llevarse el arca, como consecuencia Dios les envió grandes desgracias, desde plagas de ratones hasta enfermedades en donde les salieron tumores,
lo que provocó la muerte de muchos filisteos. Finalmente se vieron obligados a regresar el arca. Y en este capítulo de 1 Samuel capítulo 5, verso 1 al 4, encontramos un relato muy interesante que habla de aquellos supuestos dioses de los filisteos. Por favor, veamos el poderío de nuestro Dios Todopoderoso. Dice 1 Samuel capítulo 5, verso 1 al 4. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ben-ezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Como este Dios no se podía parar por sí mismo, pues sus sirvientes tuvieron que levantarlo y ponerlo otra vez en su lugar. Verso 4. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Vean cómo nuestro Dios les está mostrando a los filisteos que el único digno de adoración es Él, y que todos los supuestos dioses son absolutamente nada y hasta se inclinan ante su presencia. ¿Qué hicieron los filisteos? En lugar de adorar a Jehová, al Todopoderoso, ellos prefirieron deshacerse del arca, prefirieron deshacerse de la presencia de Dios en vez de arrepentirse y servirle. Sin embargo, los filisteos seguían sometiendo al pueblo de Dios, y como respuesta a estas plegarias, Dios levanta a Samuel como el último juez para liberar a su pueblo. Dios oye a Samuel y vence a los filisteos y recuperan los territorios que les habían quitado. Esto lo encontramos en 1 Samuel capítulo 7, verso 13 al 16. Dice así la palabra de Dios: así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Cron hasta Gat, e Israel libró sus territorios de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vueltas a Bet-el, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Entonces vemos que Samuel fue un hombre muy usado por Dios. No solamente pertenecía a la tribu de Leví siendo sacerdote, no solamente era profeta, sino que también el Todopoderoso le dio el privilegio de ser juez. Sin duda, Samuel era un hombre muy preparado y muy entregado al Señor. Pero vemos algo muy interesante en el capítulo 8. Vemos que cuando Samuel envejece, sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre Samuel. Y fue entonces cuando Israel pidió a Samuel que en lugar de que él siguiera juzgando, preferían ser gobernados por un rey. Este hombre, Samuel, con todas sus credenciales, con toda esa entrega al Señor, bueno, sus hijos no quisieron seguir sus caminos. Por supuesto que no podemos culpar de esto a Samuel, claro que no, porque la salvación no depende de los padres, sino de la misericordia de Dios para con los hijos. Y también los hijos son al mismo tiempo responsables, ya que ellos son los que toman la decisión en seguir o no su pecado. Pero aquí vemos que el pueblo, a ver a los hijos de Samuel y no ver otros candidatos para jueces, le dicen a Samuel: Samuel, queremos reyes como el resto de las naciones. Ya no queremos la teocracia, ahora queremos una monarquía igual que el resto. Aquí hay algo muy interesante observar, y es que Dios ya había previsto en el Pentateuco, más específicamente en el libro de Deuteronomios,
la acción de que Israel iba a contemplar en un futuro a un rey. Y él dijo, vean Deuteronomios capítulo 17, verso 14 a 15. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombres extranjeros que no sean tus hermanos. Entonces vemos que realmente en los planes de Dios ya estaba colocar a un rey. Pero observamos que la demanda que estaban haciendo en este momento los israelitas a Samuel no era la ocasión adecuada para dicha demanda. En primer lugar, la demanda, fue prematura. Cuando Dios estuviese dispuesto a dar un rey a Israel, Él se los daría, ya que dice claramente, el rey que yo les pondré. Pero aquí cabe una duda que es a considerar. ¿A ese rey que Jehová quería poner se refiere a David, al hombre conforme a su corazón, o al Mesías, el Hijo de Dios? Bueno, es una pregunta muy interesante. ¿Cuál era el rey que el Señor tenía en mente que iba a colocar cuando el pueblo de Israel, de acuerdo con Deuteronomio, entrara a la tierra prometida? Y en segundo lugar, la demanda de un rey era errónea porque la actitud de ellos era errónea. No querían un rey para servir mejor, ellos querían un rey para ser igual que los demás. Señor, no nos satisface tu liderazgo, queremos un hombre que nos lidere. Por obvias razones, Samuel se molestó porque esto significaba que el pueblo prefería obedecer a un simple humano antes que al creador de todas las cosas. Al ver los corazones del pueblo, Dios le dice a Samuel que les ponga un rey como ellos lo estaban pidiendo. Dice 1 Samuel capítulo 8, versos 6 al 7. Dice esto: pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Por desgracia, estaban desechando la guía del Rey del Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Querían escuchar un nombre, querían ver a alguien allí parado, alguien que los dirigiera en la batalla, menospreciando la guía de Jehová. Y así entramos al punto número 2 del bosquejo, que es Saúl, del verso 9 al verso 15. Y aquí encontramos dos subpuntos. Primero, el subpunto A, Saúl el rey, del verso 9 al 12, y el subpunto B, Saúl rechazado por Dios, del verso 13 al verso 15. Vamos a ver primeramente el primer punto, Saúl el rey. Y Dios, dentro de su soberanía, escoge a un hombre de la tribu de Benjamín llamado Saúl. Y esto lo encontramos en el mismo capítulo 9. En el capítulo 10, verso 1, vemos cómo Samuel unge a Saúl como rey de una manera privada, pero no es hasta el verso 17 al 14 cuando por primera vez se escucha por el pueblo de Israel clamar, viva el rey. En el capítulo 12, Samuel da un discurso al pueblo en donde afirma el inicio de la monarquía y pone fin a la teocracia, concluyendo así la era de los jueces. Finalmente Samuel le recuerda que lo principal era que no dejaran de oír ni de servir a Dios, ellos ni el rey, pues si no lo hacían, la mano de Jehová estaría sobre de ellos. Y así llegamos al subpunto B, Saúl rechazado por Dios. A partir del capítulo 14 comienzan los problemas para este rey. Pronto mostró su debilidad como hombre y de su fe ante las constantes pruebas. Saúl, al entrar en una confrontación con los filisteos,
y al no ver la presencia de Samuel para que le fortaleciera espiritualmente, este rey se precipita y ofrece sacrificio a Dios, usurpando de esta manera el oficio de sacerdote, lo cual no estaba permitido. Al llegar Samuel y ver esta ofensa, habla severamente con Saúl y por mandato de Dios le dice al rey que su reinado no será duradero. Esto lo encontramos en 1 Samuel capítulo 13, verso 13 al 14. Dice así: Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado? Pues ahora hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y en el capítulo 15 sucede una nueva desobediencia de Saúl a las instrucciones que Dios le había dado. Samuel, por instrucción de Jehová, envía a Saúl a destruir a los amalecitas, que incluían los hombres, las mujeres, los niños, hasta animales. Saúl le vuelve a fallar a Dios y solo cumple parcialmente la orden. Samuel le comunica a Saúl que Dios ya lo había desechado y que no volvería atrás su decisión. Vean lo que dice 1 Samuel capítulo 15, verso 27 al 29. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y así pasamos al punto número 3 con estas nefastas palabras para el reinado de Saúl. Pasamos al punto número 3, que es la decadencia de Saúl y el surgimiento de David. Y esto lo encontramos del capítulo 16 al capítulo 31. También esta parte del bosquejo se divide en dos: David el ungido, siendo solamente por el capítulo 16, David el héroe, del verso 17 al 30, y el punto número C estaría en el último capítulo. Vamos a llegar allí. Pero primero vamos a ver el punto número 1, David el ungido, en el capítulo 16. Y aquí vemos que después de la desobediencia de Saúl, Dios envía a Samuel hacia otro de sus elegidos para que fuera rey de su pueblo. David, hijo de Isaí, como lo vimos en el anterior libro, bisnieto de Boz y de Ruth, de la tribu de Judá, es ungido por Samuel, y dice el capítulo 16, verso 13, que desde ese día el espíritu de Jehová vino sobre David. Samuel al principio buscaba entre los hijos de Isaí alguien que ante sus ojos le pareciera digno de ser el futuro rey de Israel. Pero el Señor corrige esta manera de pensar del profeta y le dice que no vea solamente lo exterior, sino que a Jehová lo que realmente le importa es lo que hay adentro de las personas, escogiendo a David. Mientras Saúl continuaba siendo rey, vivía atormentado por un espíritu malo que Dios le había enviado. Y esto es curioso, ya que ambos reyes se encuentran, el futuro rey David se encuentran, ya que uno de sus consejeros, criados, le dice a Saúl que conoce a un muchacho que toca hermosamente el arpa y que puede darle paz a su alma. Y es así como estos dos, el rey y el futuro rey, se conocen. Y aquí pasamos ya a la historia de David el héroe. A partir del capítulo 17 vemos cómo David se empieza a engrandecer ante los ojos de todo Israel. La historia que se narra en este capítulo es muy conocida por todos nosotros. Una historia donde se narra la sorprendente victoria de David sobre el gigante Goliat, destacando la confianza que siempre tuvo este futuro rey en Dios antes de enfrentarse a este poderoso filisteo.
Gracias a esta victoria, David fue considerado héroe nacional y fue precisamente este reconocimiento el que le provocó celos ante los ojos de Saúl. En los siguientes capítulos se ve la insistencia de parte de Saúl de darle muerte a David, mientras más se engrandecía a David, haciéndose el mejor guerrero de esta nación, Saúl más le envidiaba y más procuraba matarle. Finalmente, ante el acoso del rey, David tiene que huir, por lo que anduvo errante por toda la tierra, inclusive llegando a habitar entre los enemigos de Israel. En este periodo, Saúl busca por todas partes y cuando tenía una pista, personalmente salía con sus hombres para procurar matar a David. En el capítulo 25 se narra la muerte de Samuel y también se nos muestra el conflicto que tuvo David con un hombre llamado Nabal. La esposa de Nabal, llamada Abigail, actuó inteligentemente al interceder a favor de su casa y de su esposo. Días después muere Nabal y David toma como mujer a Abigail, sin duda una mujer muy inteligente. En los capítulos 27 y 28 vemos algo difícil de explicar. David se encuentra en las filas de los filisteos, los enemigos de Israel. Pero también es en el capítulo 28 en donde vemos a Saúl consultar a la divina de Endor, ya que Dios le había dejado de hablar y quiso meterse al ocultismo y llamar el espíritu de Samuel. Ya para el último punto, el último capítulo 31, podemos ver la muerte del rey Saúl a manos de los filisteos. En el combate murieron todos los hijos de Saúl y en el verso 4 se narra que Saúl se quita la vida. Finalmente el libro menciona la acción de misericordia que tuvo los habitantes de Jabes de Galaad a rescatar los restos del rey de delante y darle honrosa sepultura al rey Saúl. Dice 1 Samuel capítulo 31 verso 6: Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Un rey conforme al corazón del pueblo cae, y en el siguiente libro, un rey conforme al corazón de Jehová es levantado. Así terminamos este libro, hermanos. Dios les bendiga.